Cuando usas un celular, una cámara para inmortalizar ese momento especial, ¿alguna vez has pensado qué hay más allá de lo que se ve? En una película o programa de televisión nos muestran lo que enfoca la cámara. ¿Has pensado alguna vez qué pasa fuera de toma? ¿Has pensado que lo que muestra la imagen es una parte de todo el panorama? Y cuando se abre la toma, te das cuenta que hay mucho más que ver. Ahora, ¿te imaginas si siempre tuvieras solo esa toma en corto? Si tu visión solo fuera esa breve toma sin ver todo el panorama completo. Exactamente esa es mi experiencia. Acompáñame y te cuento cómo es vivir con retinitis pigmentosa, reducción del ángulo de visión. Esta es mi historia, acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Me presento con ustedes. Mi nombre es Omar Suárez y hoy tengo el gusto y la dicha de venir a compartirte mi historia. Te cuento que pues yo tuve una infancia muy común, muy clásica como la de cualquier niño, hasta llegar a la adolescencia. En esta etapa eh, empezamos a notar algo en mi familia, bueno, empezaron más bien mis papás a notar que algo no andaba bien con mi vista. Yo al ir caminando por la calle me chocaba con los postes, las cabinas de teléfono estas que había antes, me tropezaba, chocaba con la gente. Y la expresión y la llamada de atención era, hey, fíjate, levanta los ojos, ¿qué no ves? Fíjate bien, etcétera, ¿no? El regaño de un niño travieso, distraído. Hasta el momento en que a mamá se le, se le ocurrió, vamos a hacer algunos estudios para saber si hay algo raro o nada más es un niño distraído, ¿verdad? Entonces, fuimos, me hicieron unos estudios y llegamos a al diagnóstico que nos dieron los especialistas. Retinitis pigmentosa. ¿Qué es esto? Es una condición que reduce el campo de visión, en mi caso, hasta 45 grados. Un ángulo de visión menor de 45 grados. Así que pues con este diagnóstico me tocó irme adaptando a esta condición consciente. Ahora sí ya soy consciente. Ahora tengo un pretexto para esas distracciones. En base a las recomendaciones de los médicos, pues fueron simplemente cuidados, protegerse de la luz con gorra, lentes, etcétera, ¿no? Y procurar no exponerse, obviamente, mucho a los rayos UV. Y pues ni modo, me tocó entonces, así continué mi vida. Yo realizaba mi rutina común, tradicional, iba a la primaria, terminé la primaria, tuve mi fiesta, bueno, obviamente. En la secundaria tenía mis amigos, eh, me iba por ahí a platicar, a convivir con mis compañeros. Y posteriormente estudié un bachillerato técnico donde nos preparaban o me enseñaron lo que era la industria, el proceso de transformación, cómo de una materia prima poder llegar a un producto final. Y me encantó, me gustó muchísimo ese ámbito.
Y posteriormente inicié los trámites para entrar a una ingeniería, la que tuve que dejar trunca, no pude ya continuar, pero me empezaba a interesar, a gustar mucho esto de la industria. Y pues yo seguía mi vida, iba a la escuela, la prepa, la universidad. Anteriormente también jugué fútbol a medida de mis posibilidades, pero también fue futbolista y andaba yo en la calle, yo solo, por toda la ciudad, de día, de noche. Esta condición nunca me impidió actuar y moverme independientemente. Es más, incluso hasta me iba de fiesta y por ahí tuve mis borracheras. Y aún así todavía llegaba y llegaba bien a casa. Y también incursioné en el mundo de la música. Aprendí a tocar un poco de guitarra, otro instrumento, el bajo quinto, bajo sexto, y empecé a cantar y a tocar en grupos musicales, grupos norteños. Y aquí lo curioso donde me empecé a dar cuenta fue que a toda persona que tenía la oportunidad y el placer de convivir, de platicar con ellas, y que les explicaba y les contaba esta condición, la mayoría, el 99% terminaban sorprendidos y hasta de una manera exagerada, podría decir yo, para mí, porque yo no entendía cómo se les hacía tan extraño que yo tuviera esta condición. Ellos sorprendidos, algunos hasta asustados, ¿cómo puedes andar así en la calle? Pero para mí era normal, para mí era natural, porque es la única manera que yo conozco. Entonces, al ser una condición que los médicos argumentan que la presenta menos del 1% de la población, entonces era todavía más sorpresivo. También tuve la oportunidad de conocer el ámbito de la industria farmacéutica. Posterior de terminar el bachillerato técnico, tuve la dicha de trabajar en algunas empresas de la industria farmacéutica, la cual me encantó. Se me hizo algo eh, impresionante el saber cómo se fabrica, cómo se conforma, cómo se diseña, se desarrolla, qué efectos tiene un medicamento. En medida de lo posible y de mis capacidades que me daban de entender, me empecé a apasionar por la industria farmacéutica y tuve la oportunidad de trabajar para varias empresas. Algunas terminaron antes de lo que yo hubiese querido, algunas por razones ajenas a mí y otras cuantas exactamente por esta condición. Entendiendo que el riesgo, las condiciones a las que pueda estar expuesta una empresa al contar con un colaborador con mis condiciones, pues sí presenta cierto riesgo. Así que, pues, me fui haciendo poco a poco de una corta, breve carrera dentro de la industria farmacéutica y entre más avanzaban los años, pues, obviamente las condiciones iban cambiando y tenía que seguirme adaptando, hacerme más consciente y mostrarme más atento. Así que empecé a adaptarme. En un punto de esta carrera, la vida me mostró alternativas médicas, como la biofísica, o también conocido como biodescodificación, bioneuroemoción. Hay muchos nombres. Fue entonces que descubrí el origen de esta condición, pues ya que los médicos, los oftalmólogos, los especialistas, no me dieron una razón de origen, por lo menos en la biofísica o en esta medicina alternativa, la obtuve. Pude descubrir el origen, de dónde surgió, cómo se conformó y cómo hasta cierto punto se pudiese revertir. Así que con todo esto, otra vez me empecé a llenar de información, tomé un curso, un par de cursos, diplomados, talleres, seminarios, conferencias, lecturas, autodidáctico, todo esto para conocer más a fondo esta ciencia y descubrir cómo poderme ayudar con esta condición. Y ahí fue donde mi vida cambió, porque inicié el camino del despertar de la conciencia y este gusto por el desarrollo humano, este interés por conocer la relación cuerpo, mente, espíritu, alma, saber cómo funcionan las emociones, cómo los estados emocionales que vivimos
influyen directa e indirectamente en el estado físico del cuerpo y cómo en cierto punto poder revertir esas condiciones que genera el cuerpo. Así empecé a entender cómo intentar controlar mis pensamientos y asimismo las emociones, identificar esas emociones que vivo día a día y cómo se verán o se ven reflejadas casi inmediatamente en el cuerpo. Ahora que estoy convencido de este camino que he tomado, he decidido compartir mi día a día con todos ustedes, con toda la gente que quiera y que pueda y que esté abierta a escuchar y a conocer algo distinto, algo nuevo. Así que estaré compartiendo mis experiencias actuales y también las anteriores, mis anécdotas de cómo es vivir con la retinitis pigmentosa. Me gustaría compartirles cómo interpreto, cómo viví cada momento, qué experiencia rescaté en ese momento, cómo lo sentí, cómo lo viví, ahora lo explico, ahora cómo lo entiendo, cómo lo asimilo y compartirles también ahora cómo decido interpretar cada momento trascendente de mi vida. Y con esto, la intención de poder influir en otras personas a que también intenten lo mismo. Así que eh, esta es la intención de este blog que estaré iniciando. Y claro, por supuesto, la tragedia se vuelve comedia cuando maduramente lo analizamos desde un punto de vista, desde un punto de vista cómico. Así que esperen próximamente el inicio de este blog y ya saben, la leyenda de los youtubers. Ayúdenme con un like, una suscripción y a compartir para que todo el mundo sepa cómo se vive con la retinitis pigmentosa. Gracias, tengan bonita tarde.